Panamericana. Hoy en nuestra agenda hemos incorporado 3 puntos que los iremos desarrollando con nuestros invitados. Hoy nos honran con su presencia don Marcelo Elío, viceministro del Régimen Interior, don Iván Arias como analista político y don Fabián Jaksic, exdiputado y ex viceministro de Descentralización. Con ellos iremos desglosando los temas planteados para este programa. En primera instancia, nos vamos a referir a la declaración de la Cumbre de Tiquipaya, donde se desarrolló la segunda Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida, donde se determinó, en uno de sus puntos, apoyar la demanda marítima boliviana contra Chile. Recordemos además que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, expresó cumplir el sueño de Hugo Chávez y bañarse junto al presidente Evo Morales en una playa boliviana el año 2025. Lo que inmediatamente provocó un intercambio verbal entre el presidente Morales y el canciller chileno Heraldo Muñoz, quien le dijo al presidente de Venezuela que no se compre traje de baño todavía. A la vez, el presidente de nuestro país sugirió la contratación de un psiquiatra para el canciller chileno. Esto obviamente ha originado una serie de repercusiones. Como segundo tema, nos vamos a referir al panorama político de cara al referéndum de modificación a la Constitución Política del Estado para la reelección presidencial. Por último, abordaremos la situación económica del país ante del mandatario Evo Morales, que debido a la baja en los precios del petróleo y los minerales, los ingresos del país disminuirán hasta en 3.250 millones de dólares. Y bueno, yo tengo 2 sentimientos acá, porque se mencionan 2 cosas, ¿no?, que me llaman mucho la atención. El tema de Tiquipaya, que quisiera reservarme un comentario a propósito de esta cumbre, ¿no?, que me parece muy importante, porque es la manera en que definitivamente un golazo nacional como Estado, que hemos metido después de muchos años a Chile, ¿no?, puede empezarse a desportillar por varias situaciones. Primer elemento, el día en que escuchamos el fallo, yo creo que no hay boliviano que no haya estado en su radioreceptor, como un partido de la selección boliviana que casi se está jugando, ¿no?, el Mundial, ¿no? Cuando Bolivia jugó en el Mundial, el primer Mundial que hemos ido después de mucho tiempo, todo el mundo estaba en la radio a ver qué pasaba. Exactamente sucedió el mismo fenómeno. El sentimiento nacional era único. Yo salí a mediodía de ese día a cantar la canción del mar, que es el himno al mar. Mucho tiempo yo canté esto, y me acuerdo en colegio lo hacía, y con la emotividad que yo vi en la gente además, ¿no? La gente salió espontáneamente a las calles, caramba, a festejar esto, que ha sido, yo creo, una aparatosa derrota de la tan temida y laureada diplomacia chilena, que creo que con este fallo, después de la derrota que tuvo con el Perú también, ¿no?, esto ya obviamente les cayó definitivamente ya como un balde de agua fría a eso que era reconocido por el mundo, ¿no?, la seriedad que tenían. Yo creo que Chile se equivocó de cabo a rabo con su defensa allá, porque definitivamente pues no tenía ningún sentido cuestionar la competencia. Yo creo que lo único que han hecho ha sido una maniobra dilatoria, penosa de Chile, de pretender alargar el tema de la discusión de fondo. Nada más ha sido eso, una maniobra que les resultó muy mal, porque ante el mundo yo creo que quedaron muy mal. Pretender restarle competencia a uno de los tribunales más importantes del universo, al cual se tiene que recurrir, pues, y al cual cuestionarlo ya definitivamente empezaron muy mal. Yo creo que esa fue la situación, y por eso también el 14-0 casi, con eso, más que a favor de Chile, fue casi una abstención. No votaron a favor de Chile, pero está claro que esa goleada sin duda le ha significado reforzar este sentimiento nacional. ¿Para qué? Y en esto tiene que entender el gobierno, y muchas veces lo dijimos varias veces, política de Estado. Yo siento que después de mucho tiempo se está queriendo construir una política de Estado en un tema tan sensible, tan importante, que a todos definitivamente nos llena de pesar el que tengamos pues más de centenaria demanda luego de la invasión de Chile a nuestro territorio, que nos ha dejado pues en una situación de perder nuestro acceso soberano al Pacífico. Esa reivindicación sagrada, nacional,
me temo que se la está pretendiendo, ¿no? Utilizar hacia el interior, yo creo que de manera torpe por parte del gobierno, y esto hay que decirlo, ¿no? Por eso me llamó la atención la segunda cumbre. ¿Qué nos queda de la segunda cumbre? Que ha sido pintoresco. O sea, el gobierno realmente, yo no sé en qué está. Organiza una cumbre que le ha costado al país, dicen, más de 50 millones de bolivianos. O sea, no es pues una michiruchada organizar eventos de este tipo. ¿Para qué? Para traer gente para aplaudir el tema del apoyo de la demanda marítima. Y no quiero disminuir el hecho de que hayan venido ciudadanos de Chile, ¿no? Que obviamente se los invitó para eso. Pero esta segunda cumbre ha sido utilizada nada más para esa situación, para montar un apoyo, ¿no?, a la demanda marítima, y quedó en nada esa segunda cumbre, ¿no? Porque lo que me dicen los expertos que participaron en esta segunda cumbre, que era para la vida, para el cambio climático, para el tema, lo único que quedó es esto, el apoyo que salió para el gobierno del tema marítimo. ¿Por qué? Porque esa cumbre no tuvo este propósito realmente de tratar el tema del cambio climático y demás. Lo que me dicen es que no asistió ni el 5% de los activistas internacionales en tema medioambiental, porque ya el gobierno ha perdido credibilidad en el tema medioambiental, en el tema de cambio climático, y han sido el gobierno ahí que activó la cosa. Y cuando ustedes justamente en el primer tema plantean, cuando mencionan a Tiquipaya, se menciona el resultado, es el apoyo a la demanda marítima. Yo creo que ahí sería un error, y yo me quedo con una recomendación de la gente Rodríguez Belcé, y en esto yo tengo que ser hidalgo también, el país creo que lo reconoce. El presidente Evo Morales tuvo yo diría, el acierto de haber designado a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Y eso hay que reconocerle al presidente Evo Morales, sin duda, ¿no? El hecho de que lo haya nombrado a Rodríguez Belcé, expresidente, como la cabeza, nuestro agente que sustente la demanda, ha garantizado sin duda el éxito de esto. Hay una decisión presidencial importante, y a partir de eso creo que se ha montado todo aquello. Pero hay una voluntad nacional de también involucrar a estas personalidades. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Pero ya a partir de aquello, pretender hacer un uso mediático y pretender hoy día utilizarlo en la campaña para la reelección del presidente Evo Morales, me parece que es un error del gobierno, ¿no? No para desportillar nuestra perspectiva de la demanda, pero creo que la recomendación de la gente Rodríguez es pertinente. Bajar el tono mediático, recomienda mantener la serenidad para generar condiciones de un diálogo productivo. Bajemos los ánimos, recomienda Rodríguez Belcé, porque claro, esta situación de que el presidente salga de pronto a polemizar con el canciller de Chile, ¿no? Yo hubiera sido bueno quizá que don David Choquehuanca salga y que le diga loco o lo que sea al canciller, pero no el presidente, que baje a ese nivel, ¿no? Yo creo que eso le hace mal al conjunto de la ingeniería que se ha montado comunicacional hacia afuera. Pues todo lo que se diga aquí sobre este tema es súper sensible también en el mundo. Ha costado posicionar y visibilizar esto, y cualquier declaración de ese tipo como que le baja el nivel, el perfil alto que ha logrado el país en su conjunto hacia la comunidad internacional. Cuidado, que ese manejo de esta situación sagrada para los bolivianos también internamente empiece a notarse un rechazo. Porque una cosa es este éxito, sin duda, que todos estamos orgullosísimos de lo que se ha hecho, sabiendo que esto todavía da para largo, que hay que pelearla, que ahora viene lo importante, ahora viene el tema de fondo, que hay que sostenerlo, y ojalá con resultados importantes. Pero nada más yo alerto y me acojo a la recomendación de la gente Rodríguez Belcé, y comparto con Iván. Carlos Mesa es súper patriota al momento de defender la demanda ante la Corte Interamericana de Justicia, pero ya es antipatriota cuando ya utiliza temas políticos de su posición personal. Cuidado que mezclemos esas cosas, y yo comparto con Iván, creo que le puede hacer un daño no solamente a esta performance que se ha logrado como Estado, y ojalá que realmente esta sea la base de la construcción de una política de Estado en el tema de nuestra inclaudicable demanda y de acceso soberano al Pacífico. Bien, Jaksik, el viceministro del Régimen Interior dice claramente,
y lo comparte acá don Iván Arias, debería instalarse un diálogo. Esto en paralelo al proceso que se lleva adelante ante la Corte Internacional de Justicia. El mar nos une, también dice don Iván Arias. Pero sin embargo ese intercambio verbal que se da permanentemente entre altas autoridades de Estado de ambos países, ¿cuánto daña un futuro diálogo? Bueno, es lógico que con el que quieres dialogar y le estás pidiendo a un árbitro que nos siente en una mesa, es lógico que tienes que paralelamente generar condiciones también tú de crear ese escenario, ¿no? Que no es excluyente. La demanda puede seguir avanzando, pero yo creo que paralelamente hay que hacer un esfuerzo, pero no solamente con Chile, ¿no? Yo creo que esto que se ha hecho a nivel internacional hay que consolidarlo. Yo creo que en términos de política internacional quizá estamos cometiendo este error de que creemos de que trayendo a algunos amigos que tenemos para que nos aplaudan lo que hacemos, ya lo damos por éxito el tema internacional. Por eso me dolió lo de Tiquipaya, porque si no era el secretario general que salvó la imagen de esa cumbre, que de cumbre no tenía absolutamente nada, ¿no? Era un club de amigos del presidente Evo Morales, que si no se venía el secretario general de las Naciones Unidas, obviamente la repercusión, además que cayó muy mal, ¿no? El lapsus que cometió de arengar a las Fuerzas Armadas con el Patria o Muerte, definitivamente no ha sido recriminado en todo el mundo. No puede estar haciendo alegorías a la muerte del secretario general, pero como le digo, no es juntando a los amigos, ¿no? Hablo de Correa, que a veces tener esa clase de amigos, por quién sabe, ¿no? Porque hoy día está medio que negando que haya apoyado firmemente a Chile en Tiquipaya, pero no es así como se deberían manejar las cosas. Por eso hay que ese llamado a serenidad, ojalá lo recoja el presidente Evo Morales de su propio viceministro. Lo que yo veo, no hay serenidad. No, el que pidió serenidad fue el presidente Evo Morales, o sea, dijo serenidad y humildad, y ese criterio lo recogemos más bien nosotros los viceministros y todo. Pero no se nota, pues. El problema es que el presidente tiene su estilo de hacer las cosas y alguien le tiene que decir al presidente. No sé, pues, si alguien le tiene la capacidad de decirle al presidente: por favor, presidente, cálmese un poquito, ¿no? Aquí ha habido una victoria nacional, ¿no? Y no lo desportillemos a algo que ha sido un exitazo diplomático, internacional. Yo creo que lo que menos está haciendo el presidente es, si él lo ha planteado, bueno, con todas las contradicciones en las que siempre incurre, una es esta: no hay serenidad en el gobierno. Cuidado que obviamente se pretende utilizar, como en Chile está claro que la señora Bachelet está en problemas internos, ¿no? La impopularidad de la señora Bachelet está por los suelos. Claro, lo único que se le ocurrió decir es que Bolivia no ha ganado nada, es que no, cuando hizo la conferencia de prensa realmente parecía un velorio, porque todo el mundo decía: no, pues la presidenta no sabe cómo salir de esto, porque en el tema interno que tiene, encima una derrota tan grande diplomática, a esa diplomacia chilena que es de acartonada, se le cayó. Es obvio, pues, que en términos de política interna la señora Bachelet tenga que justificar de la mejor manera y decir lo que dijo, pero lógicamente es para un poco aminorar la tempestad que le vino encima, además con este tema y otros que le caen encima. Pero está claro que yo creo que tenemos que sacar una lección aprendida de esto. Yo creo que tenemos que optimizar el mecanismo de nuestras relaciones internacionales, y como te digo, no es solamente con los amigos, ¿no? Hay que trabajar, me parece importante, ojalá, hay que resolver los temas con nuestros vecinos más grandes, ¿no? Brasil podría haber significado un apoyo, pero definitivamente ahí tenemos dificultades. El Perú, ¿no? Es un tema fundamental, siempre estratégico. Creo que hay un embajador importante que nos puede ayudar, pero está claro que hacia adelante lo que falta es que este éxito se traduzca en una política sostenida para generar condiciones a la brevedad posible de sentar a Chile con esa fuerza internacional, sentarle a Chile antes de que falle, independientemente del tratamiento judicial, porque ese tiene que ser por cuerda separada. No es absolutamente contradictorio el generar condiciones de impulsar un diálogo ya, ¿no? Aprovechando más bien esta dinámica internacional que ojalá no la desportillemos hacia adelante.
Bien, don Fabián Yaksik, el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral haya sido tan cuestionado en su anterior conformación provoca el cambio de los vocales. Sin embargo, a partir de todo lo que ha sucedido en estos últimos días con relación a la presentación en sí del proyecto de ley, la propuesta sobre la pregunta, el contenido de la misma y el hecho de que en medio del tratamiento ya se envíe una pregunta, se envíe el proyecto de ley al Tribunal Constitucional, ha generado nomás una ola de reacciones al respecto y también cuestionamientos al rol que va a tener el Tribunal Supremo Electoral. A ver, quiero empezar un poco con estas extrañas referencias a los países que mencionó Marcelo, Alemania, Rusia, ¿no? Es extraño porque yo creo que están confundiendo penosamente, y bueno, si ellos creen que el no del referéndum ha sido solamente un documentito que se lo ha rechazado, bueno, seguramente en febrero se darán cuenta de que no había sido así. Pero cuando se habla de estabilidad política, creo que se está confundiendo con permanencia en el poder. Estabilidad política no tiene nada que ver con permanencia del poder. Estabilidad política tiene que ver con, primero, respeto a la Constitución Política del Estado. Y en Alemania se han puesto que el presidente puede reelegirse las veces que quiera. Eso está pues en su norma, eso estará pues establecido, y no es que cada 5 años la presidenta Merkel se le va a ocurrir modificar la Constitución porque no hay quien lo suceda. No, pues si eso está establecido en su norma, todos lo respetan. Pero ocurre que en Bolivia estamos cayendo, y disculpen la expresión, casi en una chacota. Por lo siguiente, el MAS aprueba en el proyecto de constitución en Oruro, no logró meter la reelección indefinida, pero esa fue la propuesta del MAS en la Asamblea Constituyente. Siempre fue el deseo del MAS, hay que meter la reelección indefinida. No se atrevieron ni siquiera a introducirla en el proyecto que salió de Oruro, a fines del 2007. ¿Por qué no se atrevieron? Ni siquiera han logrado introducir aquello porque había una resistencia nacional al tema de la reelección indefinida. Se estaba poniendo en riesgo la aprobación de la propia Constitución Política del Estado. Y lo único que lograron en el proyecto es meter el hecho de que los periodos anteriores, ¿no?, a la vigencia de la Constitución no serán tomados en cuenta. Lo máximo que lograron introducir en este tema. Y claro, se dieron cuenta de lo delicado de la situación. Luego vinieron las concertación nacional para hacerle modificaciones al proyecto de Constitución, porque fue un fracaso la Asamblea Constituyente. Tanto así que hemos modificado, si por falta de tiempo, ¿no?, podía haberse modificado toda la Constitución, todo el proyecto de Constitución Política del Estado. Pero bueno, en la Constitución que finalmente se aprueba en el Congreso, en el Poder Constituido, no ha sido el Poder Constituyente, lograron sacar eso del no. Y por tanto se mantiene nomás vigente y se tomarán en cuenta todos los periodos anteriores. Por tanto, ahí hay un tema ya de credibilidad. El 2008... ya el propio presidente Evo Morales dice, bueno, aprobaremos la Constitución, yo no voy a ir a una segunda reelección, esa vez ya se comprometió ante el mundo, ante el país, y no cumplió con su palabra. Pero después vino, en el Congreso que estuvimos en esta primera Asamblea Legislativa, hubo una segunda modificación. La Ley de Aplicación Normativa le han llamado, sui generis, un nombre eufemístico, que inclusive lo hicieron aprobar en el Tribunal Constitucional Plurinacional, absolutamente sometido al gobierno. Ellos inclusive perdieron competencia, porque fue el Congreso, la Asamblea Legislativa Plurinacional, quisieron aprobar una ley de aplicación normativa que ya decía, ojo, no es que se acortó el mandato. El primer periodo no era del 2006 al 2009, no. El primer periodo va a ser en realidad del 2009 al 2010 y va a ir nomás a un segundo periodo, el que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Ya lo intentaron, ya lo hicieron. Y claro, ahora ya, y lo extraño de esto y lo que a la gente le debe llamar mucho la atención, ¿por qué? Si ni siquiera ha terminado, ni siquiera el primer gobierno de su tercer periodo, ¿no?,
que ha sido aprobado de esta manera, ya se discutió este tema, por esta vez más ya le meteremos nomás, perfecto, ya se aprobó y la ley lo habilitó de manera inconstitucional al presidente Evo Morales, pero ya, bueno, que esta vez más le meta, y estamos viviendo ahora eso. ¿Por qué, nos preguntamos, y eso sería bueno tratar de contestarnos hoy día, por qué faltando 4 años y más de este tercer periodo, ya el presidente Evo Morales, el MAS, ya está pensando en las próximas elecciones generales? Por Dios, ¿cómo es que la gente ya nos quiere meter otra vez a las campañas, a los procesos electorales, apenas comenzando su tercer periodo inconstitucional? Pero ya está, se aprobó, ya está, pues eso le correspondía, listo, 2 periodos continuos, ya se aprobó y punto. No, ahora seguimos pensando no en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones, pero ni siquiera hemos acabado todavía el primer año. Tiene 4 años más de gobierno. Entonces ahí la pregunta apunta a por qué el MAS se precipita, por qué de pronto. Yo tendría una hipótesis al respecto. Todo es cálculo político. Claro, hoy día creen que la popularidad del presidente que viene de las últimas elecciones generales de octubre de hace un año, exactamente, se ha mantenido inalterable, y que cada vez que pasa el tiempo es probable que esa impopularidad vaya disminuyendo por 3 elementos fundamentales. Esto del ingreso económico, de la inversión, lo vamos a discutir en el siguiente punto sin duda, pero hay 3 aspectos que a la gente ya le empiezan a molestar. Que un proceso de esta naturaleza se empieza a sentar en la mentira, porque se le está mintiendo cada 4 años. No, esta vez más, no, ahora el Tribunal Electoral mandan, para simular que es independiente del Congreso, manda otra vez, no, ahora la primera reelección va a ser del 2015 al 2019 y vamos a ir a una segunda reelección del 2019 al 2020 y tantos, 25. Bueno, eso es forzar, eso es pretender mentirle al país una vez más, por tercera vez se repite la historia, y yo creo que en eso la gente empieza ya a llamarse la atención, a preocuparse. Un proceso de cambio no puede seguir asentándose en la mentira. La impostura, que es otro factor determinante, que ya lo hemos visto en Tiquipaya, que fue un fraude. Esa segunda cumbre famosa fue un absoluto fraude. No se trató con los que tenían que tratarse el tema del cambio climático ni nada de aquello, y lógicamente se aprueban decretos en este año que definitivamente aperturan las áreas protegidas, definitivamente aventuran la alianza con las empresas transnacionales, cada vez se solidifican más. Todo el tema de la impostura, del discurso proindígena que se cayó a pedazos desde el TIPNIS, de lo que ha sucedido con los pueblos indígenas del parque, etcétera, etcétera, definitivamente los temas de impostura le empiezan a preocupar a la gente. Se desnudan que un proceso de cambio no se puede seguir sosteniendo en base a ese falso discurso. Ya la gente ha perdido obviamente credibilidad en ese todo. Y el tercero, quizá el factor que va a determinar sin duda la opinión ciudadana, son los niveles de corrupción. Ya no hay manera de ocultarlos. Ahí se desnuda. Yo creo que el voto no del referéndum, el MAS quiere creer que ha sido solamente el documento. Es más, don Álvaro García ha salido con una explicación muy imaginativa de él, tratando de ocultar la derrota y tratarla de convertirla en victoria. Es decir, para don Álvaro García Linera, los que hemos votado no al estatuto, habíamos votado sí al presidente Evo Morales, porque dice, no, el gobierno, más bien lo que quieren estas 5 regiones es un estado centralista, fuerte. Por tanto, claro, entonces los que hemos votado no, habíamos estado en realidad votando sí. Por tanto, lo de febrero va a ser un tema meramente administrativo, porque ya a juicio de don Álvaro García Linera, ya la cosa, todo es centralista, un estado fuerte, y eso es lo que se quiere apostar en febrero. La reelección en realidad indefinida, porque claro, si hoy día están introduciendo este proyecto de modificación de la reforma constitucional, muy democrático, por supuesto, porque van a ir a consulta, ¿verdad? A febrero nos dicen, pucha, ¿qué más democrático que esto? Muy bien, pero ya el plantearlo es seguir montándose en lo que nos dijeron hace 10 años. No, una vez más, yo no voy a ir nunca más a otra reelección, bla, bla, bla. Luego sí se dieron los cambios, ahora otra vez se está discutiendo. Bueno, perfecto, vamos a ir al referéndum. ¿Y qué va a pasar el 2019?
2019 se va a volver a habilitar gracias a lo que pueda suceder o no en febrero. Yo creo que van a haber muchas sorpresas, porque esta lectura de don Marcelo, nuestro viceministro, de lo que ha sucedido en este año, a un año de esa victoria electoral nacional, yo creo que el cálculo político del gobierno es adelantar los procesos y pensar de que el boom económico que se tenía hasta hoy día, donde había una enorme cantidad de dinero, ya el propio presidente reconoce que 3.500 millones de dólares va a dejar de percibir el Estado. Eso va a significar desportillar, por supuesto, las arcas de un gobierno que está acostumbrado a tener la billetera llena. Ese es parte del cálculo político, es decir, a ver si nos garantizamos de una vez que pueda estar habilitado indefinidamente antes de que, bueno, las cosas empiecen a funcionar mal. Todo es un tema de cálculo político. Lo terrible, y lo que la gente le está pidiendo al presidente Evo Morales, y seguramente lo veremos en febrero, es que, señor presidente, gobierne los 4 años y pico que quedan, empiecen a construir liderazgos alternativos, no miren a Alemania, miremos un poquito más al vecino, a su amigo Lula. A Lula no se le ha pasado por la cabeza ir a un tercer periodo o tratar de hacer trampita, tratar de modificar y forzar la Constitución. No vayan tan lejos a Alemania, vayan aquí donde los amigos, ¿no? El presidente Lula ha dado un ejemplo de democracia y dijo, no, pues aquí tiene que haber la alternancia, a mí me corresponde según mi Constitución, yo no puedo ir a una tercera región, y no está yendo a hacer trampita y cambiar las reglas del juego a medio partido, porque la Constitución, y ahí no comparto con el viceministro, cuando dice, pero las leyes son para perfeccionar. Pero no, pues la Constitución apenas, querido viceministro, tiene 5 años recién. Y ya la queremos cambiar. ¿Por qué? Porque, bueno, al partido de gobierno se le ha ocurrido adelantar los tiempos políticos, electoralizar prematuramente el país, ir otra vez a una campaña. Cuidado. Yo creo que no están leyendo adecuadamente lo que ha sucedido en menos de un año. La acumulación que se ha tenido en octubre no es la misma de la que van a encarar en febrero, pero por supuesto están también en su derecho democrático de hacerlo, pero lo que no tienen derecho es seguirle mintiendo al país, seguir jugando con la constitución política del Estado y cambiarla cada vez que la necesiten o cada vez que se les ocurra. Y eso definitivamente van a generar reacción, respuesta ciudadana silenciosa, como la que emergió en marzo, al elegir a sus autoridades locales, y lo que sucedió el 20 de septiembre. Yo creo que hay una mayoría rebelde, como diría José Saramago, en su texto grandioso, que lo recomendaría al viceministro que le eche una leidita, que es esta alegoría a la lucidez ciudadana. Es un libro interesantísimo que describe una ciudadanía que se rebela, vota mayoritariamente en blanco, y el poder constituido enloquece, empieza a enfrentar a la gente porque no entiende cómo la gente silenciosamente se enfrenta y toma decisiones de manera autónoma porque ve temas que definitivamente le empiezan a lastimar la sensibilidad ciudadana. Muy bien. Don Fabián, ya cerramos este segundo punto de diálogo con usted. A ver, las cosas de Marcelo siempre son interesantes porque el gobierno se está empezando a creer sus propios inventos, ¿no? A ver, empezaré con un elemento de alusión a el Movimiento Sin Miedo, que en paz descanse, precisamente por algo que tú mencionabas, Marcelo. La única manera de darle continuidad a un proceso es con la renovación. Y eso entendió muy bien Juan del Granado el 2010. Después de 2 gestiones seguidas en la alcaldía, digo, no va más, porque él podía haber seguido, porque la Constitución no le prohibía. Podía haber otra vez lanzado a un 6 como candidato, no. Emergió Luis Revilla. Pero quiso lanzarse pues a la presidencia. Un segundito, pues terminaré la idea. Tú hablas de continuidad. Creo que deberían tomar ese ejemplo, lo que no sucedió el año pasado con el propio Juan, que creo que ahí se equivocó, porque no apostó también por la renovación, y eso es el costo político que estamos pagando. Es el mismo que seguramente pagarán ustedes cuando se den cuenta de que la ciudadanía está ya en otra cosa, ¿no? Quiere continuidad de muchas cosas interesantes que se han hecho, claro que sí, pero la única garantía de la continuidad de un proceso es precisamente con renovación y a tiempo, y ustedes están a tiempo. Cuando hablas de que la democracia es lo que quiere la gente,
es lo que la voluntad popular expresa. Justamente hoy día, ir a la reforma constitucional por el hecho de que queremos cambiar para que lo habilitemos a el presidente Evo Morales para de aquí a 4 años, justamente es ir en contra de la voluntad popular. Porque la voluntad popular se ha expresado en referendo, y ahí, a diferencia de Iván, yo sí aprobé la Constitución. Yo sí milité en las calles para aprobar esa Constitución que hoy día la está violando el MAS. Eso es ir en contra de la voluntad popular. Porque la voluntad popular se expresó. Le dijo, no, queremos una sola reelección continua. Nada más. Y eso están yendo en contra de eso. Y ahora, claro, con la complicidad del Tribunal Electoral, que se inventa una segunda parte de la pregunta, ¿no? Para casarla con esto. Ahora vamos a aprobar o rechazar en febrero si queremos que una primera reelección, no sabemos de quién, porque claro, dan casi por seguro que Evo Morales va a ser reelecto el 2019. No, esa primera reelección va a ser ahora, es del 2000. No, definitivamente se está yendo precisamente en contra de lo que Marcelo exige. 2 cositas finalmente de apreciación. Otra mentirita que se la van creyendo, y está bien, bueno, así les va a ir también en febrero. Las organizaciones sociales me han pedido, ¿no? Ocurre, y ahí fue el error cuando el referéndum del 20 de septiembre, del no, porque el gobierno plebiscitó ese referéndum, porque mediatizó enormemente la reelección, y ese fue el equívoco, un cálculo político errado. Días antes hacen un show en la Plaza Murillo, estas organizaciones sociales, casi haciendo el ridículo, pues convocaron a los empleados públicos, además disfrazados de folcloristas, ¿no? Con disfraces, fueron a la Plaza Murillo a entregarle al presidente el proyecto de iniciativa ciudadana, que no hubo tal. ¿Quiénes son los que están planteando? Y lo dijeron ellos mismos, fue la CONALCAM, y lo dijo muy bien Iván. ¿Cómo es posible que quienes están pidiendo reelección del presidente son los que le deben millones y son los que le están robando la plata a los pueblos indígenas? Esas imposturas es lo que la ciudadanía va a empezar a rechazar, porque no es posible, pues, que a título de organizaciones sociales haya las voces de quienes tienen que rendirle cuentas. Claro que qué cinismo el de gente que quiera reelección, que siga nomás Evo Morales, porque así voy a quedar en la impunidad todo lo que estoy haciendo con recursos de los más pobres. Finalmente, proceso revolucionario. Claro, es que hay que tener ahí, primero, conciencia de autocrítica para mantener un proceso revolucionario. Hay que tener una elevada moral política, pero ya con estas desfases de la mentira, de la impostura, de la corrupción, ya está muy difícil. Y por eso, la continuidad de un proceso de transformación está asentado en el respeto a la voluntad popular, sí, y ese respeto a la voluntad popular es que empecemos a respetar la Constitución. Cuidado que en este tiempo, obviamente, se piensen y se crean que están en el escenario de hace un año, de octubre, y se lo pasen por encima lo que ha sucedido en marzo, lo que ha sucedido en septiembre, y definitivamente, pues, en febrero, esa mayoría silenciosa plantee, obviamente, un camino distinto al que están perfilando. Bueno, estamos en el tema económico, lamentablemente, acostumbrándonos primero a la danza de millones y a el manejo de las cifras y las estadísticas, yo creo que poco serio, ¿no? Al Banco Mundial dice que estamos más o menos en 4%. Bueno, ahora que el gobierno todos los días elogia al Banco Mundial, alguito tendrán que tomar en cuenta su opinión. El FMI dice no, 4,1% más o menos. CEPAL dice 4,4%, y esto lo dicen expertos economistas. Pero bueno, el gobierno cree que vamos a bordear el 4,6, ¿no? ¿Para qué? Para mantener caprichosamente el doble aguinaldo. Y eso puede ser un boomerang muy complicado. Todo el mundo chochísimo de cobrar su doble aguinaldo, especialmente los funcionarios públicos. Pero quien genera empleo, el 80% del empleo informal, además, que se genera son las micro y pequeñas empresas que van a terminar de reventar. Pero bueno, hay un tema que mencionó Marcelo. Esta danza de millones tiene que ver con la orientación. Ya la discusión no es tanta plata que le ha entrado al país. Es momento de empezar a hablar de la cualidad de la inversión pública. Y ahí está el gran problema que tenemos, ¿no? Mucha plata que nos ingresa, y definitivamente esto del modelo sociocomunitario
lo único que es otro nombre a casi lo mismo en términos de inversión pública. Casi el 60% sigue yendo exactamente al modelo extractivista de siempre, no ha cambiado, ¿no? La agropecuaria no llega ni al 5%, Marcelo, en todos estos 10 años. No hemos cambiado. ¿Cómo eran los 10 años? Como siempre ha sido. Turismo y industrias no llega ni al 3% de la inversión pública. El resto sigue metiéndose en hidrocarburos. Lo fuerte es carretera, sin duda importantísimo, pero definitivamente no hemos sentado ni siquiera las bases del cambio de la matriz productiva. Y aquí algunos ejemplos de cualidad de la inversión pública. Ayer el presidente inaugura el aeropuerto o la pista más grande del país en Chimoré. Es más grande que la del Alto. Es un poquito más grande que la de Virubiru, ¿no? En un municipio que no tiene ni 20.000 habitantes. Se dice que eso se va a utilizar para la exportación. Cuidado que quede como el aeropuerto de Oruro, ¿no? Que lo va a utilizar el presidente seguramente porque tiene las facilidades para hacerlo. Esa es la orientación de la inversión pública. Coliseos de enorme capacidad en escasa población. Canchas de pasto sintético vacías, ¿no? Eso nos está dejando la enorme cantidad desaprovechada de la inversión pública. Ahí está, mucha plata. ¿Qué pasó con el Mutún? Eso tendríamos que empezarnos a preocupar. En minería, tercer fracaso. Hoy día se está intentando reorientar aquello. Nos han tomado el pelo los de la Jindal. Ha habido dificultades, pero estamos frente a un fracaso soberano en términos de minería. La Comibol está empezando a disminuir está empezando a dificultades con Guanuni, etcétera, etcétera, por lo que ya sabemos. La subvención pública sigue siendo muy grande. Todo el tema que tiene que ver con una contradicción enorme. Me acuerdo con el diputado Elío, cuando estaba en la asamblea, discutimos la aprobación del satélite, otro tema de inversión pública. Y en esa oportunidad yo me acuerdo que cuestioné esa compra del satélite y después el presidente dijo, casi me han tomado el pelo, porque había sido un teleférico, un satélite medio tuerto. Y claro, hoy día la noticia de Entel es que le va a meter 360 millones de dólares para sembrar fibra óptica. Esa es su gran preocupación. Entonces, ¿cómo es que hemos invertido en el satélite cuando lo lógico era meter todo fibra óptica y no tener un satélite? Ese es el tema de cualidad en la inversión pública y lo discutimos cuando se aprobó aquello. Yo creo que en definitiva estamos en puertas de acabarse lo que le llaman los economistas la bonanza, ¿no? Y la época de las vacas gordas, y tenemos que empezarnos a preocupar seriamente en que vamos a ingresar nomás a una época de vacas flacas, y me da la impresión de que el gobierno quizá está subestimando un poco los indicadores macroeconómicos, que no están muy transparentados tampoco, porque esto de la tasa de crecimiento, cuidado que sea una definición más política que otra, a fin de no pagar nomás o mantener el doble grado. Pero bueno, cuidado, hay alertas en la economía que hay que estar preparados para lo que viene hacia adelante. Llegamos al final de Diálogo en Panamericana. Queremos agradecer muy especialmente a nuestros invitados esta semana, a don Marcelo Elío, viceministro del Régimen Interior, a don Iván Arias en su calidad de analista político, y por supuesto a don Fabián Jaksic, exdiputado y ex viceministro de Descentralización. A nombre de mi compañera de trabajo, Paola Valdivieso, y quien les habla, Óscar Cruz Fernández, agradecemos su atención con la promesa de retornar en 7 días. Gracias. Permiso. Diálogo en Panamericana.